Bienvenidos a una nueva entrevista 930 aquí en Radio Montecarlo. Estamos junto a Diego Sanjurjo. No sé si será de las primeras entrevistas que da aquí en nuestro país, pero se los presento. Es docente en ciencia política en la Universidad de la República, doctor en ciencia política además de la Universidad Autónoma de Madrid, un joven profesional uruguayo, pero que vivió en varios lugares del mundo, que además es especialista en políticas públicas, seguridad y armas. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cuántos años? 32. Recién cumplidos, es una semana. 32 años. ¿Cuántos años vivió en Uruguay? Y en total viví unos 12, 13. De sus 32 años, 12 o 13 en nuestro país y el resto en el exterior. Ahí va, un tercio. ¿Estudiando? ¿En el exterior? Sí. Sí, hice licenciatura en Alemania y dos programas de maestría en España y el doctorado también en España. Es decir, la mayor parte de mi carrera ¿Y por qué volver? académica y profesional afuera. ¿Sabes que la semana pasada recibimos a Guillermo Tolosa de Ceres? Sí. Y me contaba que cuando lo llamaron estaba en Rumania, trabajando para el Fondo Monetario Internacional. Y lo convocaron y dijo, la verdad, palabras más, palabras menos. Dice, uno cuando está acá en el Uruguay siempre se quiere ir, pero yo les invito a pensar cuando están en el exterior, si le ofrecen volver, si alguno se resistiría a la oferta. ¿Por qué volver a Uruguay? Y mira, es una pregunta que él la puede entender aquel que se fue de chico de acá sobre todo, de acá o de cualquier país, ¿no? A uno le queda siempre como una especie de vacío de que uno no pertenece a ningún lado, ¿no? Como que uno se vuelve una persona un poco del mundo, ¿no? Y te falta una base y medio que la buscas toda la vida. Yo, probablemente, y capaz que nunca la encontrás además, ¿no? Yo cada vez que terminaba un ciclo o una etapa, intentaba volver a Uruguay, lo intentaba, y durante muchos años o no me salía nada que me pareciese interesante aquí o me ofrecían algo afuera mejor. Y bueno, esta vez yo trabajaba en la Universidad Carlos III de Madrid como investigador, como docente, igual que acá. Y bueno, dije, esta es la última oportunidad, o sea, lo hago ahora o ya probablemente no sé, me radico en algún lado y ya no tiene sentido cambiar de vida, ¿no? Y bueno, vine acá, tuve la gran suerte de encontrarme con Fito Garcés, que fue de los pocos uruguayos que me dio para adelante, pero Abierto. nadie. Sí, sí, que me dijo, te necesitamos, no bajes los brazos, no sé qué. Y al mes me ofreció, me ayudó, digamos, a ponerme en contacto con alguien que me dio algo que me pareció lo suficientemente interesante como para renunciar allá y probar venirme. Y bueno, muy contento. Ya está dando clases acá en la universidad. Sí, tengo lo que es un cargo de postdoctorado, que vendría a ser el cargo académico para aquellos que tienen un doctorado y están es como la etapa previa a ya tener un cargo docente estable en una universidad, como que es una época de prueba. Tiene 32 años, ¿no? O sea, está preparando a gente que me imagino la mayoría debe ser mayores que usted. Sí, probablemente. A veces sí, sí. ¿Y la universidad? ¿Estamos muy lejos? Yo me distraigo a veces hablando de estos temas, pero la verdad es que me interesa. Mira, yo tengo la teoría de que yo he estado en universidades muy buenas, he tenido la suerte de estar en universidades muy buenas, otras menos. Yo creo que depende absolutamente del estudiante. Yo tenía un problema en Alemania que era que si bien yo hablo y escribo alemán perfectamente, tenía un problema de concentración. Entonces en muchas clases, en la licenciatura, sobre todo de filosofía, de teoría política, no podía seguir al docente, sobre todo porque como que mi mente se iba en algún momento. Y empecé a ir a la biblioteca y pasaba capaz que 10 horas al día en la biblioteca estudiando todos los capítulos, todas las lecturas que había y no iba a la clase porque no era obligatorio. Y claro, mis notas terminaban siendo mucho mejor que la de todo el resto de la clase porque yo estudiaba todo, no solamente lo que decía el docente. Yo creo que depende absolutamente del estudiante. Ahora, que tenemos carencias, tenemos muchas carencias, sí. Yo soy muy crítico, a veces no gusto porque soy un poco crítico, porque entiendo el orgullo de haber estudiado acá y tener una universidad pública tan buena como es lo de la. Pero bueno, yo creo que para mejorar hay que ser muy crítico. Una exigencia crítica. Yo soy siempre muy crítico. Bueno, y es especialista en políticas públicas aplicadas en seguridad y armas. Es crítico y está en Uruguay.
tiene para divertirse. Sí. Porque la verdad que si hay algo que a la gente le preocupa, a la sociedad hoy por hoy le ocupa buena parte de su tiempo, venimos de las últimas, ayer de noche se conoció el dato, las últimas 48 horas, 6 homicidios. Está bien que en los primeros meses había bajado la tasa con relación a lo que eran los primeros meses del año 2018, pero son números que la verdad hasta a uno a veces le preocupa que uno pierde la capacidad de sorpresa. Es como que ya no nos escandalizamos más por ese tipo de situaciones. Y va a seguir pasando. O sea, yo, si tuviese que apostar ahora, diría que este año va a bajar el delito, pero la tendencia no va a dar vuelta. Es decir, cuando una tendencia, por ejemplo, de homicidios, de rapiñas, se instala, como tenemos en Uruguay desde 2011, lo que sucede es que hay un año que baja, un año que sube un poco más, un año que baja, no es lineal el aumento. Como el año pasado subió tanto, subió un 50%, me parece casi imposible que continúe subiendo este año. Va a bajar probablemente, pero la tendencia creo que sigue. Y es muy No va a ser peligroso. una baja significativa. Capaz que significativa, pero no va a ser del 50% como fue el aumento del año pasado, y dudo que se mantenga 2 o 3 años. Es decir, la tendencia va a seguir al alza. Vamos, apostaría cualquier cosa a eso. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que perder la esperanza, por lo menos por 2 años? No creo que haya que perder la esperanza, pero hay Bueno, que si combatirlo la con todas las tendencia va a fuerzas. ser al alza. Sí, porque es además tenés que pensar que es cada vez más difícil darle vuelta a la tendencia. Porque la efectividad de la policía, la efectividad de todas las instituciones para darle vuelta a esa situación, depende también de la disuasión que se le imponga a los posibles delincuentes. Es decir, del miedo que tengan los delincuentes que no delinquen a sumarse al delito. Y eso depende de la efectividad de que sean atrapados. ¿Me explico? La percepción del riesgo que tengan ellos. Es decir, Exacto. O sea, si yo yo estoy en casa, quiero salir a robar, si creo que me van a atrapar, seguramente lo piense 2 veces. Exacto. Y acá no lo piensan 2 veces. Habrá algunos que lo piensan 2 veces, otros 10 y muchos que simplemente salen a la calle. El problema es que cuanto mayor sea el delito, menor es la efectividad de la policía para atrapar a los delincuentes y entonces menor es el poder disuasivo de la policía. Entonces hay una motivación cada vez mayor para sumarse al delito. ¿Me explico? Es exponencial el aumento. Entonces, yo creo que tenemos que preocuparnos mucho porque ya somos creo que el 4.º país con mayor tasa de homicidios de toda América del Sur. Y bueno, Brasil hizo una transición de un país con tasas bajas de homicidio a una con tasas altas en creo que 15 años. Y bueno, nosotros llevamos unos 3 años complicados. Tenemos que de alguna manera agarrarle. Hace un tiempo se armó una polémica bárbara acá en nuestro país porque, bueno, el director de la Policía Nacional, Mario Lallera, después se tuvo que decir y darse vuelta, pero dijo algo así como, bueno, vamos camino a convertirnos en El Salvador, Honduras, Guatemala, esas regiones de Centroamérica que la verdad que uno ve las pandillas, las maras y parecería fuera algo muy lejano. Pero es tan lejano con este diagnóstico que está haciendo. ¿Estamos en ese camino? No creo que estemos en el camino de los países de Centroamérica, pero sí podríamos estar en el camino de Brasil, que Brasil tiene una tasa muy alta de homicidios que no se compara con la que tiene Honduras, por ejemplo. Pero Honduras y El Salvador, Guatemala, México, son países que tienen tasas de mortalidad violenta parecida a la que tiene Siria, a la que tienen países en guerra. Estamos hablando ya de países que, no sé, es algo nunca visto en la historia de la humanidad, que un país que no está en guerra tenga esas tasas de mortalidad violenta. Brasil no está en ese caso, pero tiene tasas de homicidio muy altas. Y un problema de narcotráfico y de crimen organizado que supera al Estado muchísimo, ¿no? ¿Y por qué está pasando eso? ¿El Estado se está viendo superado? Creo que todavía no se está viendo superado, pero hay partes del territorio donde momentáneamente, temporalmente, ya no controla. Luego tiene que llegar con la Guardia Republicana y retomar el control, digámoslo así. Eso es muy peligroso, sin duda. Es decir, y yo creo que, bueno, tu pregunta, o la pregunta obvia, es ¿cómo le damos vuelta a esa tendencia? Tenemos que hacer un shock. Y con este shock no me refiero necesariamente a los shocks de la calle Pou y su programa, pero me refiero a un shock externo que de alguna manera demos vuelta a la situación, claramente. ¿Un shock que abarcaría qué? Porque me imagino que no debe ser unidireccional.
Multidimensional, decís. Y me imagino Sí. que debe abarcar no solamente el equipamiento de la policía, dedicación, programas de vigilancia, tecnología, el tema carcelario, la educación. Entiendo, pero ¿cuál es la señal que hay que dar? Yo creo que tenemos carencias importantes en materia de seguridad, es decir, en la seguridad hay mucho que se podría mejorar y cambiar, mucho, y es imprescindible hacerlo, pero probablemente no sea suficiente si no se acompaña con un enfoque multidimensional, que significa, para empezar, arreglar el problema educativo en Uruguay, ¿verdad? Pero ¿podemos esperar 20 años de arreglar el programa educativo? No podemos, sin duda, pero tenemos que empezar ya, por ejemplo, teniendo un plan a largo plazo para cambiar el sistema carcelario, que no tenemos. No tenemos ni el cárceles, plan, ni siquiera. No tenemos el plan, no tenemos nada. Es decir, en el sistema carcelario no hay nada. Hay simplemente personas, no quiero faltarle el respeto a nadie, personas que trabajan muy bien, en puntos, diría que son la minoría, sin duda, que está haciendo lo que puede, haciendo reformas, pero no hay un plan a largo plazo sobre, bueno, qué clase de sociedad queremos tener en las cárceles, qué clase de sistema queremos y cómo llegamos ahí. Algo a 20, a 30 años. Y eso es el principio del cambio. Eso no lo tenemos. Hay algunos programas electorales que lo consideran, pero no que esté implementado. Y lo mismo Pero si vale usted lo para viniera a otras consultar, áreas. le diría, no sé, lo primero que tenemos que hacer es revisar el tema carcelario. Se me ocurrirían muchos primeros pasos. Uno, sin duda, es el tema carcelario. Sí. ¿Y otro? Otro sería, te lo estaba diciendo antes de entrar al aire, hay una explicación sobre por qué aumenta el delito en Uruguay que no se está considerando, que es que es más complicado, yo sé que es muy complicado a veces de transmitírselo a la audiencia, por ejemplo, que es cómo el delito aumenta porque hay una demanda de bienes robados. En Uruguay hay una demanda enorme de personas que, por ejemplo, quieren comprar partes de autos robadas, porque las partes originales son o muy caras o no tienen acceso a esas partes. Y esa demanda de autopartes baratas lleva a que se supla la demanda con personas robando. Por eso en Uruguay ahora se roban 50 autos por día. Esos autos los llevan a talleres, los desguazan y los venden por todo Uruguay como partes robadas. Es una motivación económica que está detrás. Hay un factor económico en el aumento del delito. Sin duda. Y eso lo tenemos de los años 90 hasta acá. Hay un aumento, ese sí lineal, del delito contra la propiedad. Más robos de autos, de celulares, de casas, de electrodomésticos, abigeato. Problemas enormes que tenemos y que lo que deberíamos estar haciendo, y eso sí que no se está haciendo en absoluto, y esto no es en desmedro ni siquiera del Ministerio del Interior, porque en realidad no es su responsabilidad. Deberíamos tener unidades que van de taller en taller fiscalizando y poniendo sanciones durísimas a quien comercie con partes de autos robadas, por ejemplo. Lo mismo vale para los celulares, lo mismo vale para los electrodomésticos. Claro, lo que usted dice en realidad también es interesante desde el punto de vista que no es algo que salga dinero. Esto último no, lo de las cárceles sí. Sí, lo de las cárceles sí, está claro. Pero digo, a ver, tener una política apuntada, dirección... Bueno, teníamos el sinsentido de ser un país exportador de cobre y no tenemos cobre. Y era porque roban los cables del alumbrado público, de la telefonía, yo creo que en vez de enfocarnos y la quizá verdad, tanto a mí me parece que en Uruguay a veces nos enfocamos tanto, que está bien, porque a largo plazo es parte de la solución, pero nos enfocamos tanto en las causas estructurales del delito, en por qué ese delincuente no adoptó un estilo de vida alternativo y exitoso según los parámetros sociales, etcétera. Nos enfocamos tanto en eso que olvidamos un poco, bueno, cuál es su motivación directa. Es decir, ¿por qué este tipo no tiene miedo de salir a robar? ¿Por qué este tipo es que está robando autos? ¿Cuál es el punto? ¿Qué quiere hacer con eso? Si siguiésemos ese razonamiento, llegaríamos a darnos cuenta, bueno, hay todo un negocio enorme, desestructurado probablemente. Yo no creo que haya bandas organizadas como vemos en las películas. Lo que hay es gente en talleres que compra autos y los desguaza, claro, y los vende. Y eso mueve un negocio enorme que lleva a robar. ¿Y la policía qué debería hacer? ¿O cómo debería mejorar? Porque aparte usted es especializado en políticas públicas de seguridad. Además, o sea, las políticas públicas, para que la gente entienda, es lo que hace un gobierno con la policía, por ejemplo. La política pública es todo lo que hace el Estado para solucionar problemas públicos.
¿Está bien? Todo. Y hay un área que es seguridad, donde yo me especializo, pero bueno, en general me especializo en políticas públicas. ¿Y qué estamos haciendo mal? Mirá, primero, de vuelta, no le va a gustar a mucha gente. Creo que el Ministerio del Interior, con todo lo que hace mal, hace las cosas bastante mejor que otros ministerios. Es decir, el Ministerio del Interior realmente ha pasado por una reforma estructural en los últimos 15 años que pocos otros ministerios han hecho. El problema no es Por ejemplo, Bonomi. educación. No sé si el problema es Bonomi o no, quiero decir. Yo creo que cuando uno tiene una responsabilidad y no obtiene resultados satisfactorios, no es buena idea que continúe. Probablemente hubiera sido un recambio de nombre o no obtener resultados, pero usted entiende que por lo menos se ven acciones de cambio. Es decir, el Ministerio del Interior se ha modernizado de manera impresionante. ¿Pero en la línea correcta? Porque gasta 850 millones de dólares por año. Lo que pasa es que yo siempre tiendo a comparar, bueno, por ejemplo, el Ministerio de Educación o la administración pública en general sigue funcionando como funcionaban los países desarrollados hace 50 años. No ha tenido ningún tipo de reforma del funcionario público, por ejemplo, y eso afecta también a la policía. Pero la policía ha hecho todos los cambios que podía hacer. Ahora, que hay mucho que falta muchísimo. ¿Y por qué no obtiene resultados si hace los cambios que podía? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? Hacer un policiamiento que sea distinto. Policiamiento es un patrullaje distinto, un patrullaje más inteligente. Es decir, ha hecho muchos cambios, pero por ejemplo no ha adoptado o no ha logrado adoptar, también porque tiene muchas dificultades, una política de cercanía entendida como, bueno, un policía que conoce el barrio, conoce a los vecinos, está legitimado por los vecinos y logra trabajar con todos los actores sociales que hay en ese barrio. Eso que se da en otros países, en Uruguay se ha intentado, y bueno, se han encontrado muchos obstáculos y muchas veces también la urgencia del momento. El de tema la de la crisis, policía comunitaria, por ejemplo. por ejemplo, sí, o lo que se llama POP, Policiamiento Orientado a Problemas, que han habido programas piloto en Uruguay, en la seccional 15, por ejemplo, muy interesantes. Pero claro, llevan tiempo y muchas veces la urgencia de el aumento de los delitos o el aumento de los homicidios hace que se dejen de lado y se pase a otro lado, se pase a otra cosa. Creo que hay mucha cosa que se puede mejorar. Pero me cuesta a veces por ser ejemplo, tan crítico. se critica, por ejemplo, que el rol de las comisarías ahora es otro, es casi administrativo. Hubo toda una iniciativa de sacar a los policías de la comisaría y, bueno, dedicarlos al patrullaje, a recorrer a pie. Y hay gente, bueno, muchos de los candidatos que dicen, si nosotros ganamos, vamos a volver a retomar el rol de la comisaría como centro, comando de represión al delito en el barrio. Yo creo que muchas veces es un poco lo único que se le ocurre a veces a mucha gente. Es decir, bueno, vamos a volver a lo que teníamos antes. Si volver a la comisaría implica apostar de manera decidida y estructural por policías que conocen el barrio, que patrullan en el barrio, si eso es lo que implica, está perfecto, adelante, yo lo apoyo. Ahora, si es volver al sistema que teníamos hace, 15 años, sin duda que no, esa no era la policía que Uruguay debería tener en este momento. No hemos hablado ni un segundo del impacto del nuevo Código de Procesos Penales. Que le decimos el nuevo código, en realidad ya está casi. No, ya para de nuevo deberíamos dejar de decirle nuevo. Sí, yo en realidad antes dijiste que era mi primera entrevista, ¿no? Ya tuve varias y siempre es el mismo tema del Código de Proceso Penal. Ya me da pena darle tanto palo al Código de Proceso Penal. Bien corto. Creo que el nuevo código, en su mayor parte, la parte que no vemos, que no nos interesa mucho, pero que da sobre el funcionamiento de la justicia, es muy positivo. Ahora, me parece que apostó por un sistema de penas alternativas sin en ningún momento haber construido ese sistema. En Uruguay a veces me da mucho la impresión que confundimos el medio con el objetivo, el instrumento con el objetivo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces hablamos aquí en Uruguay y en todo el mundo sobre lo nocivo que puede ser la cárcel para un delincuente de talla menor. Es decir, una persona que roba de vez en cuando. Roba un paquete de galletas, no lo vas a meter en la cárcel porque va a salir con una maestría en delincuencia. Sí, nadie roba un paquete de galletas, ¿no? Pero un tipo que se sube a la moto y arrastra a una viejita por la calle, ¿no? Que merece una sanción dura, ojo con eso, merece una sanción dura, pero muchas veces va a la cárcel y como nuestras cárceles son un desastre, sale mucho peor. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pensamos que no mandándolo a la cárcel ya está, bueno, como que arreglamos un problema. Y no es así, es decir, no lo mandamos a la cárcel, pero deberíamos mandarlo a otra institución. Deberíamos a lo mejor tratar sus problemas de drogadicción. A lo mejor deberíamos tener algún sistema por el cual
logremos que efectivamente esa persona comience a estudiar o a trabajar. Si no se dan esas condiciones, esa persona tiene que ir a la cárcel, claramente. Porque si no, la alternativa es que quede suelto y continúe con el delito. Y ahí se da el mensaje de que delinquir es No gratis. conlleva sanción, claro. Lo que es, ¿Y hay un poco de eso? ¿En este país hay una percepción de la delincuencia de que delinquir es barato? sin duda, yo creo que sin duda. Ojo, en todas partes hay, es decir, si vos por decir un país, yo qué sé, si vos en Francia realmente tenés ganas de rapiñar a alguien, es poco probable que te atrapen. Es decir, vas a conseguir salir, o sea, lograr robarle a un par de gente hasta que te atrape, probablemente. Acá en Uruguay creo que, de vuelta, no estoy criticando al Ministerio del Interior porque no sé si eso lo podría cambiar tanto, pero sin duda que si uno quiere robar, puede robar y te van a atrapar a la 20ª vez. Ahora, si además de eso vos tenés la certeza, porque le pasó a tu vecino o a tu amigo, que si te atrapan, vos pidiendo disculpas, no vas a ir a prisión y vas a quedar libre, ahí ya es la locura directamente, ya es el libertinaje absoluto. ¿Y estamos cerca de un libertinaje absoluto? Y no, pero me parece que el Código de Proceso Penal al principio dio ese mensaje. No sé incluso si era del todo real o no. Es decir, sabemos que sí, que muchas veces gente que robaba, que hurtaba, quedaba libre y no le quedaba ninguna sanción. ¿Verdad? Eso me parece que da un mensaje. Pasan cosas raras igual, no con el nuevo código, pero acá fue gente presa por sacarse una foto con un refresco el día de la suspensión de un clásico y después pasan otras cosas y no queda nadie preso, ¿no? Es una manera de aplicar la justicia que a veces que uno no termina de entender. Yo creo que en todo caso no podemos creer que o sea, cuando nosotros como sociedad enviamos a alguien a la prisión, estamos buscando 4 objetivos. Uno, disuadir a la persona de cometer delitos en el futuro. Otro, rehabilitarlo, ¿está bien? Que la persona salga mejor de lo que entró, básicamente. Otro, darle una sanción por un comportamiento que pensamos que no es el adecuado. Y la última, que es contenerlo, físicamente contener a una persona que no quiere o no puede aguantar sus deseos de dañar a otro. ¿Está bien? Como la rehabilitación, que es el que más nos importa a casi todos los uruguayos, el que nos parece que es el más importante para tener una sociedad sana, no lo estamos logrando, o sea, nuestro sistema penal no es capaz de rehabilitar a casi nadie. Lo que hemos hecho, me da la impresión a veces, es decir, bueno, como no podemos rehabilitar, suspendemos toda la cárcel. Esos otros 3 objetivos los dejamos de lado y bueno, y que la persona siga en sociedad, capaz que es más positivo. Yo creo que eso es un error. Es decir, tenemos que enfocarnos de vuelta a largo plazo en que nuestro sistema penal logre rehabilitar a las personas y que sea una apuesta decidida, que todos los partidos políticos deberían estar de acuerdo e incluirlo en sus programas, y hasta ahora he visto uno que lo hace, nada más. Y si no es posible eso, o mientras tanto, bueno, la persona va a tener que ser contenida. Ya está. Se nos está volando la entrevista, me quedan 3 minutos, aproximadamente 4, pero hay cosas que no quiero dejar de consultarle porque me parece que son bien interesantes. Se habla mucho de tolerancia cero. Sí. De hecho, una de sus últimas columnas en El Observador hacía referencia a eso, la tolerancia cero y la ley de faltas. Sí. ¿Es aplicable una tolerancia cero en un escenario de este? No, yo creo que, de vuelta, estamos constantemente polarizándonos, todos a favor o todos en contra, ¿no? Y lo politizamos completamente, lo partidizamos, mejor dicho, incluso, ¿no? Las políticas de tolerancia cero implican que, en Uruguay, implicarían que policías que están preocupados por disuadir a rapiñeros y a asesinos dejen de hacer ese trabajo y salgan a sancionar a personas que grafitean, que tiran basura a la calle, etc. Sería una pérdida de recursos. Ahora, la ley de faltas se tiene que operacionalizar. Es decir, la Hoy lógica... por hoy es letra muerta. Hoy es letra muerta prácticamente, salvo en algunos departamentos donde a gente que va sin casco en la moto le dan alguna sanción. Pero es letra muerta. Y en Uruguay... es decir, si dejamos simplemente que las personas hagan lo que quieran. Yo en esa columna hablo de una persona que a plena luz del día, en 18 de julio, se pone a arruinar un cartel y nadie le dice nada. Eso es inadmisible, eso no puede pasar. Entonces tenemos que dar una condena social. ¿De calle? Ese es más complicado, ese es un tema más complicado. Es decir, porque ahí se habla mucho también de la internación compulsiva. Sí, ese es más complicado porque la ley de faltas yo creo que hace un error enorme, que es incluir la gente que tira basura a la calle, que arruina el espacio público, combinarlo con la gente que está en calle. Y esa es una población muy complicada y en la enorme mayoría de los casos no quiere estar en la cárcel.
capaz que incluso no quiere trabajar. Ojo, yo no tengo esa visión inocente de las personas que están en la calle ni de los delincuentes en absoluto. Pero seguro que no quiere vivir en la calle. Entonces yo no puedo sancionar a una persona y esperar que cambie un comportamiento que no puede evitar. Entonces la solución pasa por otro lado y es un tema mucho más complicado en el que yo tampoco me especializo, así que prefiero no entrar. Pero la ley de faltas habría que aplicarla, sí, sin dudas. Salvo el tema de la indigencia. Cámara de reconocimiento facial. Que me consta que también ha trabajado mucho en la materia y que está la polémica ahora de si sirven, si no sirven. El Ministerio del Interior parece que está en vías de incorporarlas. Yo te diría que da igual si las incorpora ahora o no, en 10 años la van a incorporar, porque es el futuro y el presente ya en muchos países. Es decir, ya tenemos la tecnología como para que una cámara, usando una base de datos, se dé cuenta en 2 segundos si la persona a la que está grabando es o no una persona con antecedentes penales, por ejemplo, o una persona que está requerida por la justicia. Entonces, seguro que el sector privado ya tiene cámaras de reconocimiento facial en algunos bancos, en algún shopping probablemente también, y es cuestión de tiempo a que lo haga el Ministerio, sin duda es cuestión de tiempo. Es un tema más de cuánto cuesta la tecnología. En algún momento va a ser muy barato conseguirlo. Y en términos de lucha contra la delincuencia, no hay nada que hacer. Es muy positivo y mucho más efectivo que las cámaras que tenemos actualmente, y por eso se van a implementar. ¿Tienen problemas en cuanto a la privacidad nuestra? ¿De que alguien sepa siempre dónde estamos en cada momento? Sí, sin duda. ¿Y no tiene problemas el tema de las cámaras al corrimiento del delito? ¿No se ha descentralizado el delito como un efecto de la instalación de cámaras en las avenidas, en los principales barrios? Yo creo que se da un efecto, pero es parcial. Es decir, si la persona que quiere delinquir está con muchas ganas de delinquir porque le pagan muy bien por ese auto que va a robar, porque le pagan muy bien y él quiere ganar ese dinero, y dice, bueno, tengo cámaras acá y sé que no tienen cámaras a 3 cuadras de acá, probablemente vaya para allá. Pero hay muchas personas que van a decir, ¿no será que también tienen cámaras allá? Entonces mejor me dedico a otra cosa. Ambas poblaciones existen. La última. A cuenta además, porque lo vamos a volver a recibir. Ya queda planteada. Vamos a plebiscitar en octubre, junto a las elecciones nacionales, una propuesta de seguridad que abarca muchas cosas, pero que tiene un eje central, que es como la madre de la discusión, que es el tema de los militares en la calle colaborando con la policía. Usted, como especialista en seguridad pública, en tema de seguridad, ¿qué visión tiene? Mira, tengo una visión de vuelta. Algunas sí, algunas no. Es decir, me da pena que esa propuesta haya que votarla toda en el PAC, porque hay algunas que me parece que son positivas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la de la pena perpetua revisable. De vuelta, es un tema del que deberíamos hablar 10 minutos, no uno. Pero aconsejo ver el caso de España, porque me parece que en ciertos casos de delincuentes seriales, sexuales, por desgracia hay que tomar esa medida. Y la otra es la de los allanamientos nocturnos, que sin duda no veo ninguna razón por la cual eso no se debería cambiar. Ahora, sobre lo que me preguntaste, la inclusión de militares en la seguridad pública del país. Yo creo que es mala idea, pero no por las cuestiones que suelen decirse. Es decir, yo no creo que los militares de hoy, es decir, mejor dicho, los militares de hoy en Uruguay están mejor preparados para asumir esa tarea que un ciudadano común sin ningún entrenamiento, sin duda. Entonces, si los entrenáramos a esas personas para hacer el trabajo policial, probablemente serían más efectivos que el ciudadano común, que es el que ahora mismo se vuelve un policía. Ahora, ¿por qué pienso que es mala idea? Porque significa traer una nueva institución a la lucha contra el delito. Una nueva institución significa una coordinación mucho mayor, significa a una fuerza militar que creo que todos los uruguayos estamos de acuerdo en que no nos sirve así como está ahora en este momento, que necesita una reforma profunda, estructural, a largo plazo. Darle una tarea tan importante con un presupuesto tan importante implica que luego no lo vamos a poder dar marcha atrás. Es decir, esa gente, esos trabajadores, les va a encantar su trabajo, les va a encantar que les paguen más y van a querer seguir siendo pagados de esa forma, probablemente se amplíe en algún momento también. Entonces me parece que por esa razón no deberíamos apostar por ellos. Pero el individuo militar, si logramos convencerlo para que deje de ser un militar y pase a ser un policía, con un entrenamiento del tiempo que requiera, no tengo ningún problema. Diego Sanjurjo, le agradecemos su presencia y bueno, volveremos a convocarlo seguramente para hablar de estos temas que se me hace son bien interesantes para la ciudadanía.
Muchas gracias, cuando quieran. Con ustedes nos reencontramos mañana en una nueva entrevista 930. Que pasen muy bien. Chau, chau.